Bueno, pues buenas tardes. Somos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes y bueno, pues él es Abelino Sáez, que es quien va a la conferencia. Aunque es abogado, pues tiene un gran conocimiento de astronomía, en este caso de arqueoastronomía, ¿no, Abelino? Arqueoastronomía, efectivamente. Y bueno, dado que estáis aquí en estas interesantes charlas de historia, patrimonio y arquitectura, bueno, pues él nos va a hacer la presentación a través de la astronomía de algo que conocéis seguro y espero que os guste. Nuestra agrupación está en Jerez, pero vosotros estáis cerquita, nos podéis seguir en las redes sociales y tenemos un programa de radio que es Un Punto Azul, en el que hablamos principalmente de astronomía, pero también de arqueoastronomía. Así que bueno, os esperamos en nuestras redes sociales y ya dejo que Abelino empiece y que disfrutéis con él. Bueno, como no sé si lo sabréis todos, después de la charla vamos a ir a poner los telescopios en algún sitio libre y tampoco podemos tardar demasiado porque precisamente las cosas más interesantes, los planetas, se van a poner hoy pronto y como vamos a empezar más tarde de lo que estaba previsto, pues ya veremos que si llegamos a tiempo para, por ejemplo, ver Júpiter, que se va a poner bastante rápido, o si no. Así que si veo que me estoy alargando mucho, pues doy un salto adelante y termino, porque además no habréis tenido, como he visto, interrupción entre la charla anterior y esta, y tampoco quiero volveros locos. Bueno, pues me dicen que yo puse en su día el título de la charla, Historia, Mitología y Arquitectura y la Astronomía Antigua. No sé, me habría tomado más copas de la cuenta o no sé de dónde saqué ese título. En definitiva, se trata de arqueoastronomía, ¿vale? Arqueoastronomía, es decir, la astronomía antigua, y no la antigua solo, vamos a tratar incluso de llegar hasta la actualidad para que veáis que este tipo de cosas se siguen haciendo y que no es una cosa solo de tiempos pasados. Pues el hombre en su charla con el universo, con el más allá, con los dioses, pues ha utilizado, ha encontrado una vía de comunicación ideal para eso, uniendo la arquitectura, en concreto los edificios sagrados, las tumbas, los templos, con las estrellas. Las estrellas son un reflejo pues de los dioses o del más allá, ¿no? Desde los tiempos, desde los primeros tiempos, vamos a ver, esa sería desde la prehistoria, de los tiempos más remotos, el hombre al mirar al cielo pues ha visto tanto el sol como la luna, las estrellas y los planetas como dioses o al menos como cosas incomprensibles, inmensas, con un gran poder. Por ejemplo, el sol pues nos da la luz, da la vida a las plantas y tal, la luna da la luz por la noche y bueno, pronto comenzó a relacionarlo por lo tanto con el más allá y al mismo tiempo comprobó que el estudio de los movimientos del cielo podía serle útil también, ¿no? Primero para dividir el tiempo, ¿no? El sol y el día y la noche, que son a consecuencia de la salida y de la puesta del sol, pues nos va a dar la medida del día. La luna, los ciclos lunares, nos van a facilitar el cómputo del tiempo en meses lunares. Todavía el calendario musulmán, por ejemplo, pues se basa en los ciclos lunares y no en el del sol como el calendario nuestro. Y también el sol, si observando al mediodía, que es cuando más alto está en el cielo, observando a lo largo del tiempo, se dan cuenta de que cada vez
llega a mediodía más alto, más alto, más alto al cielo, y que después, con el tiempo, va cada día un poquito más bajo, y esto ha dado lugar a la división del año. Entonces, pues podía ser útil estas divisiones pues para saber pues cuándo hay que sembrar cada año, recoger las cosechas, etc. Así es como nacieron pues los chamanes o los hombres de religión, que no solo eran hombres de religión, sino también de ciencia, o por lo menos antes de que hubiera la ciencia como hoy la conocemos, como hombres que tenían un conocimiento que no tenían el resto de los demás. Y no me refiero a un conocimiento religioso, sino a un conocimiento científico, entre comillas, porque efectivamente ellos se encargaban de observar, de anotar las posiciones de los astros, sus salidas, sus entradas, y esto es lo que les permitía que fueran ellos precisamente quienes decidieran los tiempos de las cosechas, etcétera. En el tiempo de los faraones en Egipto, por ejemplo, pues cuando se avecinaba la crecida del río Nilo, que iba a inundar las tierras, se iba a permitir pues sembrar en tierra fértil, etcétera. Es decir, que eran verdaderamente útiles esos conocimientos, y desde luego no los tenía cualquiera, porque era muy complicado y llevaba muchísimo tiempo. Se iban sucediendo unos a otros los archivos y esos conocimientos, para que con las décadas y con los cientos de años de observaciones se fuera afinando y se fuera mejorando este conocimiento y usándolo en bien de la comunidad. Ya desde el principio, desde las cuevas, hay gente que ve estos intentos de reflejar el cielo en las pinturas rupestres. Por ejemplo, estas son las de Lascaux, en el sur de Francia, y hay quien ve aquí unos primeros intentos. Es dudoso, la arqueoastronomía tiene poco tiempo, tendrá unos 20 años de esta nueva ciencia, y hay que tener mucho cuidado con ella, porque a veces en vez de descubrir cosas, se descubre lo que uno va buscando descubrir, y a veces esa línea es difusa. Aquí tenemos, a un lado tenemos una fotografía del cielo donde hemos marcado, bueno, eso es Orión, la constelación de Orión, y aquí está la constelación de Tauro, sería la cabeza del toro y los cuernos, y a su lado están las 7 estrellas de las Pléyades. Bien, pues en Lascaux hay una cabeza de un toro parecida a la constelación de Tauro, y a su lado están aquella serie de puntos que hay quien lo interpreta como que son las Pléyades, y quizá estas de aquí pueden ser otro grupo de estrellas, no sé si las Híades y tal. ¿Es así? ¿No es así? Es discutible, pero podría serlo. Podría serlo. Cada vez se hacen más estudios al respecto, y quizá dentro de no mucho tiempo podamos salir de dudas. Bien, eso, Lascaux pues tenía varias decenas de miles de años de antigüedad. Aquí pasamos a otro sitio más cercano, en Portugal, Antas 7 de Piedra, y más cercano también en el tiempo, hace 6.000 años. Estos son unas tumbas es como un túnel de piedra, y al fondo del túnel es donde están enterrados los antepasados de la aldea a la que pertenecía en su día estos restos. Pues bien, la luz penetra al amanecer, penetra por la boca de la cueva, y va a dar precisamente a donde están las tumbas de los antepasados. Esto se supone, la teoría es que se utilizaba en ritos de iniciación. El iniciado tendría que pasar la noche dentro de la cueva, sin más luz que la de las estrellas, y al amanecer, digamos, en el mundo de ultratumba, junto con los antepasados que están allí,
pues para que le hablen y le inicien, digamos, en sus ritos desconocidos para nosotros, y al amanecer el sol, la vida, la resurrección entraría por la puerta y daría tanto a los antepasados como al iniciado, que de esta manera pues habría completado su rito de iniciación y saldría de la cueva como un hombre nuevo ya iniciado. Para eso, pues claro, tenían que saber dónde colocar, en qué dirección la cueva, de tal manera que al amanecer los primeros rayos del sol efectivamente penetren por la abertura y den exactamente dónde están los enterramientos. Aquí tenemos otro tipo de estas alineaciones solares, muy parecido y con el mismo significado. Al amanecer, el sol entra por la abertura de la cueva y conduce a los muertos a su nueva vida, a un renacer. Seguimos acercándonos al presente. Esto es Stonehenge, en Gran Bretaña, y de nuevo la duda sobre si es un observatorio astronómico o si no lo es. Hay mucha gente que piensa que sí lo es, pero tampoco estamos muy seguros de si realmente se está dando por hecho que es un observatorio astronómico y a partir de ahí estamos mirando a ver cómo funciona y buscando la manera de comprender cómo funciona, cuando en realidad debería ser al revés. Los datos del estudio nos deberían decir si aquello es un observatorio astronómico, vaya, o si es otra cosa. Llegamos a las primeras civilizaciones, Asiria. Ellos construyen estos templos que también hacen de tumbas, los zigurat, y que sobre todo son observatorios astronómicos, ¿vale? Los asirios, los babilónicos, son los primeros que definen cuáles son las constelaciones zodiacales por las que se mueve el sol. Luego veremos cómo, porque normalmente la gente no sabe por qué son esas constelaciones las zodiacales y qué significa eso de zodiacales. Luego lo intentaremos ver. Y el zigurat sí tiene ya una particularidad que permite dejar demostrado, digamos, más allá de cualquier duda, que aquí sí se han tomado en cuenta mediciones astronómicas para orientar el monumento. ¿Por qué? Porque los ángulos del monumento están perfectamente orientados norte-sur y este-oeste. El cuadrado sigue la orientación norte-sur, este-oeste. Es decir, que ellos ya han descubierto la estrella polar. La estrella polar está fija en el firmamento, todas las estrellas se mueven alrededor y marca el norte. A partir de que ellos saben ya dónde está el norte, pues saben dónde está el sur, el este y el oeste, y pueden trazarlo en plano en el suelo y ya hacer los edificios de tal manera que tengan esa configuración. Esto es lo que les permitía además pues que ese observatorio funcionara adecuadamente con esa observación. Ellos durante cientos y cientos de años siguieron haciendo observaciones, hicieron catálogos de estrellas y vamos, llegaron a unos niveles matemáticos y astronómicos bastante importantes, y de hecho pues hicieron ya los primeros calendarios a partir de los cuales en su evolución dan finalmente el que nosotros usamos. Los egipcios hacen lo mismo. Ha habido mucha especulación, vosotros lo sabréis, sobre cómo se hicieron las pirámides o sobre las proporciones de las pirámides, si tienen que ver pues con cierta numerología, etc. Todo eso no está comprobado científicamente, pero sí está comprobado científicamente, igual que con los zigurat, que las pirámides efectivamente hacen lo mismo que el zigurat. La línea este-oeste y la línea norte-sur marca perfectamente los lados de las tres pirámides, además con una perfección bastante grande,
ahí lo tenemos, el error es inferior a 1/4 de grado, que es una precisión muy importante para los medios con los que contaban, desde luego, los egipcios. Aquí he puesto una representación de más o menos cómo se podía hacer efectivamente esa determinación del ángulo. Se clava una estaca en el suelo, se va observando la sombra de la estaca a lo largo del día y se van marcando puntos del extremo del palo y así se ve el recorrido del extremo de la sombra del palo a lo largo del día. Bueno, pues si después se traza un círculo perfecto alrededor del palo, donde intersectan el círculo perfecto y la sombra del palo, ahí se traza una línea y ese es el este-oeste. Y si se traza otra línea desde el palo que la corte en perpendicular, pues sería el norte y el sur. Y se puede trazar perfectamente. Lo difícil es delimitar bien la sombra para que la perfección de los grados sea la máxima posible. Pero ya digo que ellos lo hicieron bastante bien y este es el resultado. Aquí tenemos el eje este-oeste, que va así, y el eje norte-sur, que va hacia el otro lado, y eso en las 3 pirámides se consigue perfectamente. Bueno, estos son los catálogos de estrellas que, como os decía, ya se hacían por esa época. No solo catálogos de estrellas, de salida y de puesta de astros como Venus, por ejemplo, o de la Luna, etcétera, ¿vale? Tenían todo un registro perfectamente determinado de ellos, y de esta manera, por ejemplo, podían saber por qué constelaciones se movía el Sol a lo largo del año. ¿Cómo se ve esto? Si esta es la Tierra, aquí estamos nosotros mirando hacia el Sol a mediodía, pues resulta que detrás del Sol, no lo vamos a ver qué hay detrás del Sol de día, porque es de día y no vamos a ver las estrellas de fondo, pero esa noche, mirando hacia donde estaba el Sol a mediodía, vamos a ver que la constelación en la que estaba el Sol a mediodía era Sagitario. Sin embargo, en otro momento del año, por ejemplo, ahí en septiembre, cuando miramos al Sol, la que hay detrás es Leo. Y así, a lo largo del año, el Sol siempre tiene una serie de constelaciones que, al completarse un nuevo año, resultan ser las mismas. Entonces, de todas las constelaciones que hay en el cielo, estas son por las que el Sol va pasando a lo largo del año, es decir, las que tiene detrás cuando nosotros lo miramos. Esas son las constelaciones zodiacales, y esas son las que, pues digamos, tuvieron una especial categoría para los antiguos, precisamente porque por ahí pasaba uno de los dioses más importantes, que es el Sol, ¿no? Pues Amón o Ra para los egipcios, etcétera, Mitra, etcétera. Esto es un zodiaco que ellos ya, este zodiaco está en el templo de Azor en Dendera, en Egipto. Dentro del templo hay una sala dedicada a Osiris, y en el techo de la sala está representado el zodiaco, entre otras cosas, y demuestra los conocimientos que ya tenían y cómo lo aplicaban en la arquitectura de sus templos, para que los hombres de religión, pero también de ciencia, que en ese templo estaban, lo utilizaran, ¿vale? En el centro hay algunas constelaciones que son las circumpolares. Hay constelaciones que se ven todo el año, mientras que el resto solo se ven en determinadas temporadas. Pues esas son más o menos las que están en el centro, algunas en la forma en que nosotros las conocemos, y otras en la forma en que las representaban los egipcios. Bueno, menos ese hipopótamo de ahí del centro, que no es ninguna constelación, sino que indica el acto de hablar, que para ellos era un acto de creación,
y por eso está metido el hipopótamo ahí, pero el resto son constelaciones circumpolares. Luego, en un círculo más de fuera son las constelaciones zodiacales, aquí está Escorpio, aquí está Leo, por ejemplo, ¿vale? Y en el círculo más exterior, pues cada una de las constelaciones corresponde a un periodo de unos 30 días, pues esos 30 días se dividía en 3 décadas que se representan también con una figura. Es decir, esta constelación pues tenía estas 3 décadas, por ejemplo, que formaban su mes, luego otras 3 que formaban el mes siguiente, luego otras 3, es decir, que 12 por 3 hay 36 figuras que son las décadas, y estos son los pilares que soportan la esfera celeste, ¿vale? O sea que sabían bastante bien lo que hacían. Aparte de hacer estelas y de representar el cielo, ellos también quisieron interactuar por medio de la luz del sol. No nos olvidemos que los egipcios, pues Amón o Ra es su dios principal, que es el sol, y vamos a ver una muestra de ello. Esto es el templo de Abu Simbel. Fue Ramsés II el que lo mandó construir, y también es la tumba donde él iba a ser enterrado. Pues bien, en determinados días del año, bueno, en los solsticios, en los equinoccios, el sol penetra, los rayos del sol a la salida del sol por el templo, y ¿dónde dan? Va haciendo un recorrido conforme se va elevando el sol, el rayo de luz va haciendo un recorrido. ¿Dónde da? Pues entra hasta el fondo, hasta el Sancta Sanctorum, y allí, en primer lugar, da el sol en la estatua de Ramsés II. A continuación, el rayo del sol, conforme va ascendiendo el sol a lo largo del día, da en Amón, el dios Amón, que es el dios del sol, y conforme va siguiendo hasta que ya alcanza el cenit, pues da en Ra, que también es otro dios solar. Y aquel que ocurre, aquel es Ta, que es otro dios, pero es el dios de ultratumba, del más allá, del mundo subterráneo, el dios de los muertos, y ese no recibe la luz del sol. El sol llega hasta Ra y luego, con la caída de la tarde, vuelve otra vez hacia atrás a desaparecer, de manera que Ta, que es el dios de los muertos, permanece siempre en la oscuridad, incluso en esos solsticios y equinoccios. De tal manera que, como podemos ver, la perfección con la que utilizaba la astronomía en sus monumentos, pues era bastante efectiva. Vamos a ver algunos ejemplos en otras culturas antes de acercarnos más a la nuestra. Por ejemplo, son unos templos que tenemos en Pilgrim, son templos fenicios, y estos templos se ha observado que la orientación que tienen hacia el horizonte, hacia donde están orientados, es hacia la puesta de Venus. Los egipcios, su diosa principal era Astarte, y ellos la identificaban con Venus, y entonces donde se pone Venus, ahí es hacia donde están dirigidos la puerta del edificio. Aquí tenemos en América los mayas y los aztecas, que también tenían, como los zigurats, sus torres que eran observatorios astronómicos. Sabemos que ellos crearon el calendario maya, que es también un calendario de gran perfección, y aquí tenemos una muestra de lo que conseguían hacer con sus edificios y con los astros. Desde este edificio se colocaba el hombre de religión que debía dirigir el rito, y el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, cuando el sol está más bajo en el horizonte a mediodía, el sol sale por el extremo de aquel edificio. Al otro
medio año después, en el solsticio de verano, por donde sale el sol es por el extremo del edificio contrario. Y sin embargo, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, por donde sale el sol es por el edificio central, ¿vale? De tal manera que los edificios están colocados en esa posición específica para que en esos amaneceres se pueda ver el sol precisamente por allí. Y esto es todavía más perfecto y más espectacular. Esta es la pirámide de la serpiente emplumada. El otro estaba en Guatemala, lo que hemos visto antes. Esto está en México. Y fijaos lo que consiguen aquí con el juego de luces y sombras en el solsticio y en el equinoccio. El sol a mediodía pega en las escaleras de tal manera que la sombra forma una ondulación que es la serpiente emplumada descendiendo por la escalera hasta donde están los fieles abajo mirando, ¿vale? Cuando llega el mediodía están las escaleras puestas de tal manera que la sombra forma la propia serpiente emplumada descendiendo desde los cielos hasta los fieles que están observando el rito. Evidentemente, pues aquí habría una parafernalia previa y tal, hasta que llegara ese momento en que el dios se mostraba de esta forma a los fieles y debía ser bastante impresionante, ¿no? O sea, no sabemos cómo lo hacían, pero desde luego el efecto, que no debe ser nada fácil de conseguir, pues ellos tenían tal perfección que lo conseguían. Si nos vamos al otro lado del mundo, tenemos aquí en Tailandia el templo de Angkor Wat. Este estaba dedicado a la diosa Vishnu y por eso se cogió la orientación oeste, que Vishnu, pues entre otras cosas, es dios de los muertos, de ultratumba, y siempre se considera el oeste como la orientación dedicada a la muerte y a la ultratumba. ¿Por qué? Porque es donde el sol muere. Igual que por el este el sol nace la vida, pues por el oeste es por donde muere. Entonces, las puertas del templo están orientadas al oeste. Ya vemos que por todo el mundo y por todas las culturas se ha utilizado esto. Perdón, a ver. Sí. Y aquí llegamos ya a la religión católica. Las catedrales católicas, pues supongo que habréis oído que tienen una gran simbología y mucha parte de esta simbología tiene que ver con la astronomía y se lleva a cabo por medio de la planta y de las vidrieras y de la disposición de los muros, de las ventanas, de los suelos y de las inscripciones de las catedrales. Desde muy pronto, desde el siglo IV, se determinó por la Iglesia que las catedrales tenían que estar orientadas, tenían que tener la puerta a occidente y el ábside, el altar, a oriente. Y debían orientarse en ese sentido, de tal manera que cuando salga el sol, entre el sol por la puerta principal y dé la luz sobre el altar, de tal manera que el profano, digamos, entra a la iglesia por la zona de oscuridad y conforme va adentrándose en la iglesia se dirige a la zona de la luz, de la vida, de Cristo, que donde reside es al fondo en el altar, que es donde da la luz. Y todas las catedrales, en principio, y todas las iglesias debían seguir esta orientación. No siempre ha sido así, pues porque a veces no ha podido ser por motivos prácticos, pero hasta el siglo XVI se consideró canónicamente que esa tenía que ser la orientación, igual que los musulmanes la orientan no hacia un astro, sino hacia la Meca, donde estaba Mahoma y tal, pues así es como se han orientado las catedrales y la iglesia en general en el mundo católico. Aquí tenemos una muestra. Esta es la catedral de Chartres en Francia, y veis que el sol da al fondo, el sol está dando al fondo, el profano entra por aquí, aquí está la puerta,
y comienza su recorrido en la iglesia con un laberinto. ¿Veis este laberinto redondo? El laberinto significa la confusión en que se encuentra el hombre durante su periodo terrenal. Nace a la vida y se encuentra en la confusión hasta que finalmente fallece y encuentra la luz, el mundo de ultratumba, el más allá y el renacer en Cristo, ¿vale? Allá al fondo. Estas son unas vidrieras de la misma catedral. Es el zodíaco. En la punta de arriba, que es esa representación, está Cristo, y luego están las 12 constelaciones zodiacales representadas en la vidriera. Y hay conseguidos efectos francamente impresionantes en esta catedral. Podríamos poner muchas otras, pero solo hemos puesto esta como mero ejemplo. Aquí tenemos el plano de la catedral y vamos a ver primero esta. La línea este-oeste es la franja azul, es la raya azul. Bien, pues este punto es el altar. El altar en realidad no es el altar actual, es el altar que tenía la iglesia antiguamente cuando era una iglesia más pequeña. Luego la catedral se construyó sobre esa. Aquí estaba el altar. Bueno, pues por esta vidriera, que es precisamente la del zodiaco, vamos a ver. El sol entra al amanecer y da directamente en el altar. Y precisamente hay un ángulo entre la línea este-oeste y la vidriera del zodíaco de 23 grados y medio, que es la declinación, es la inclinación que tiene la Tierra sobre el eje de su rotación alrededor del Sol. Y sin embargo, eso es... Vamos a ver. Un momento. No, perdón, esa no es la del zodíaco. Esta es otra vidriera y en el solsticio de verano entra por esa vidriera el sol y da en el altar. Sin embargo, en el solsticio de invierno, esta es la línea este-oeste, y en el solsticio de invierno entra por la vidriera del zodíaco y da en el punto donde hemos visto antes el del laberinto, ¿vale? En el laberinto. Entonces, cuando comienza la vida del sol, en el solsticio de invierno, es cuando el sol ya, a partir de ahí para adelante, cada día va a llegar más alto. Es el nacimiento del sol, de la vida. Es cuando nacemos nosotros, estamos en la confusión del laberinto, y en esas fechas, ahí es donde da el sol entrando por la vidriera. Y sin embargo, cuando hemos recorrido la vida y fallecemos, entra por la línea del altar la luz del sol por la otra vidriera. Y en ambos casos, el ángulo que hace la línea este-oeste con el del rayo de sol que entra por la vidriera, en ambos casos es 23 grados y medio, que es la declinación, es la curvatura que tiene el eje de la Tierra sobre el plano de la eclíptica. Vamos, unas auténticas vidrierías astronómicas que es para ir con una guía e irlas viendo poco a poco. Si vais a Francia y visitáis catedrales, yo os recomiendo que hagáis la prueba con alguna guía. Esta es otra de las cosas que se hacen en las catedrales. Esto ya estamos en Italia, y son los meridianos. Los meridianos son, en principio, son simples. Se hace un agujero, o bien en el techo, o bien en una pared por la que entre el sol. El sol, cuando está más alto en el horizonte, el recorrido del sol sobre el suelo va a marcar la línea norte-sur. Aquí tenemos el sol dando, ¿vale? Y a lo largo del día va a ir recorriendo la línea norte-sur hasta donde llegue
En invierno a lo mejor pues llega hasta aquí y retrocede luego por la tarde. En verano va a llegar mucho más adelante y va a retroceder, y eso permite hacer unas marcas para ver los días del año y para ver también cuando el sol esté más alto, el sol va a llegar más alto más lejos que nunca a lo largo del año en su recorrido por la meridiana, y ahí se va a marcar el solsticio de verano, el día 21 de junio, el día de mayor sol. Y sin embargo en invierno, el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, va a llegar, es cuando menos va a llegar, y se marcará el solsticio de invierno. Aquí tenemos otra meridiana también. Esta es la de Santa María de los Ángeles en Roma. Y bueno, servían para esas cosas. Esta en Roma, por ejemplo, pues servía primero para... Esta es de 1700. Sirvió para comprobar la exactitud de la reforma del calendario gregoriano. Nuestro calendario tuvo una reforma y había que comprobar si era exacta o no. ¿Cómo lo hicieron? A través de esta meridiana, viendo hasta dónde llegaba el sol y tal, comprobaron que la reforma daba resultado y que el solsticio era cuando tenía que ser, etc. También servía para delimitar exactamente el día de Pascua, que va a marcar cuándo va a ser la Semana Santa. En la Iglesia se determinó que la Pascua debía ser cuando sea el equinoccio de primavera, pues después del equinoccio, la primera luna llena que haya, después de esa primera luna llena, el primer domingo, ese va a ser el domingo de Pascua. Entonces, para determinar el domingo de Pascua y por lo tanto el Viernes Santo y toda la Semana Santa, hace falta saber exactamente qué día es el del equinoccio. Bueno, pues para eso también servían estas meridianas. En concreto esta también sirvió para una cosa no menos importante, que era para tener en Roma otra igual de impresionante que la que habían hecho en Bolonia, que era con la que todo el mundo estaba encantado, y ellos pues dijeron, pues nosotros no vamos a ser menos, y esa es otra de las razones principales por las que se hizo esta meridiana. Así que si tenéis ocasión de ver alguna de ellas, pues podéis verla. Bueno, esta es una forma de hallar también el norte, el sur, el este y el oeste, pero como ya lo hemos visto antes, me la voy a pasar. Esta vamos a pasarla, vamos a ir más a España. Mira, esta es la orientación de las iglesias de Soria. Como veis, en todas las iglesias de Soria, por ejemplo esta, la mayor, aquí al fondo va a estar el altar y aquí va a estar la puerta, ¿vale? De tal manera que a la salida del sol, que es por allí, va a entrar por la puerta y va a dar en el altar. Y si nos fijamos en todas las demás iglesias de Soria, todas aproximadamente tienen la misma orientación. Hay algunas que difieren, pero bien son por motivos orográficos, que no se ha podido hacer, o bien porque la capilla antigua donde estuvieran construidos o donde estuviera la reliquia del santo que hubiera allí, pues está dispuesta de otra forma y no se ha querido cambiar, y entonces están un poco giradas, pero veis claramente que la orientación sigue el canon de la iglesia. Esta es la iglesia de San Caprasio, que es la de Santa Cruz de Serós, en Huesca, y esta es fenomenal, y la tenemos aquí en España, una iglesia románica. No son las catedrales francesas, pero en toda su sencillez es impresionante. ¿Veis estas? Este es el extremo, este es el ábside, es decir, el extremo del fondo de la iglesia. Dentro estaría el altar y la entrada estaría pues al otro extremo. ¿Veis estas tres ventanas? Pues cuando sale el sol en el solsticio de verano, el sol entra por esta ventana, directo por esta ventana, y dará seguramente en algún cuadro o algo que represente el nacimiento de Cristo, ¿vale? Sin embargo, en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre o el 22 de diciembre, depende del año,
el sol al amanecer entra por esta otra ventana, que probablemente dé en alguna escultura o en alguna pintura o algo que represente la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, que no deja de ser un Dios solar. La Iglesia definió el día de la muerte de Cristo como el 25 de diciembre en la Edad Media, no antes. Y lo hizo porque, para suplantar los ritos de los paganos que rendían culto al dios Mitra, etcétera, en el momento de la muerte del sol, que es el 21 de diciembre, pues dijeron, pues para suplantar lo que hacemos, nosotros instauramos un rito cristiano en esas mismas fechas, o aproximado. En este caso se decidió el 25 de diciembre, no el 21 o el 22, que es el solsticio, pero el 25 de diciembre. Y sin embargo, por la ventana de enfrente, da el sol cuando amanece en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, y el equinoccio de otoño, el 21 de octubre. O sea que más sencillo imposible y sin embargo perfectamente efectivo, ¿vale? Bueno, esto también no lo vamos a saltar, es una manera de trazar el templo. Se clavaba una estaca en el centro, se hacía un círculo alrededor con una cuerda enorme. Después, a partir de estos puntos se trazaban otros círculos y de la intersección de ellos se hacía un cuadrado que iba a ser la base del templo. Bien el altar, bien la base del templo iba a estar ahí. Y así es como se hacen las iglesias y las catedrales. Y esto no se queda en la Edad Media, llega hasta la actualidad. Ya llegando a la actualidad, quiero poner un par de ejemplos. Ya que estamos con la actualidad en Cataluña y la que se está armando allí, pues he decidido una iglesia de Cataluña, en concreto la Sagrada Familia. Aquí tenemos la planta de la Sagrada Familia con varias de sus fachadas, ¿vale? Esta es la entrada. Tiene un laberinto también marcado en la fachada, no dentro, pero en la fachada de aquí tiene un laberinto dentro de la simbología que tiene la Sagrada Familia, que significa lo mismo que explicamos en el otro, la confusión de la persona durante la vida y luego entra en el mundo religioso hasta alcanzar la cumbre en el altar. Bueno, pues en esa fachada, que es la fachada del nacimiento de Cristo, al amanecer entra el sol en el solsticio de invierno. En esta, que es la fachada de la gloria, entra el sol al amanecer en los equinoccios de primavera y de verano. Y allá, en la fachada de la pasión de Cristo, de la muerte de Cristo, de la muerte del sol, entra al ocaso, precisamente al ocaso del sol y no al amanecer, entran los rayos del sol el 21 de diciembre o el 22 de diciembre en el equinoccio. No solo aquí se sigue la vida de Cristo a través del sol y a través del año hasta su muerte, sino que Gaudí también empleaba los colores. Estas son las vidrieras y estas son las vidrieras del ocaso, de la muerte, son azules. La oscuridad, aunque le está dando el sol, indican la oscuridad de la muerte y tal, mientras que estas son las del amanecer. Todo es simbología, tiene muchísima más simbología la catedral, pero para que os deis cuenta de unas pinceladas, aquí está utilizada la astronomía todavía en la actualidad. Siguiendo con la actualidad, pues aquí tenemos el Valle de los Caídos, donde hasta ayer residía Franco, se mudó ayer, y bueno, pues Franco hizo este monumento que iba a ser su tumba también con una clara ideología. Este monte debía ser como una ascensión a los cielos y la cruz debía ser lo que conectaba la tierra con el cielo, y debajo es donde él estaba enterrado, de tal manera que, digamos, simbólicamente él ascendiera por ahí hacia arriba. Pues bien, el 21 de junio, el sol, cuando amanece,
sale por detrás de la cruz y va ascendiendo a lo largo de la cruz de tal manera que ilumina, deja la sombra de la cruz aquí en medio e ilumina los laterales de toda la entrada hacia el monumento. ¿Vale? Estamos en el siglo XX, estamos en España y se sigue utilizando la astronomía para estas cuestiones. Y ya para terminar, pues, ya que vosotros hacéis por aquí excursiones relacionadas con el patrimonio y tal, pues he querido terminar con 3 ejemplos de aquí, de la provincia de Sevilla, donde se supone que hay alineaciones de varios templos, mirando todos ellos, no está claro del todo, pero parece que miran hacia el ocaso de Venus. Son el santuario tartésico de Coria del Río, ¿vale? La capilla, el altar, la alineación, pues entrando la línea esta, daría hacia el sitio donde se pone Venus, cuando Venus se pone más al sur. Venus no se pone, igual que el resto de astros, no se pone siempre por el mismo sitio, igual que la Luna o el Sol tampoco se ponen durante todo el año por el mismo sitio, pero una vez se pone por aquí, otra vez por allí, por allí, por allí, y luego va retrocediendo, cada día se va poniendo por aquí, por ahí. Bueno, pues cuanto más al sur se pone, en un ciclo que dura 8 años, es decir, cada 8 años es cuando toca que se ponga por el sitio más al sur. Pues hacia ahí parece que están mirando tanto el santuario tartésico de Coria del Río, como el Carambolo, donde estaba el tesoro del Carambolo, las estancias A40, la A29 y la A46 de ese santuario, parece que también miran hacia allí, hacia el azimut sería el grado 55, y también en el yacimiento tartésico del Saltillo, en Carmona, ¿vale? Los tres parece que miran hacia allí. Aquí tenemos una fotografía de la línea y el horizonte, ¿vale? Y el sitio por donde se pondría Venus, en esa, cada 8 años cuando más al sur se pone, y vemos que el muro está enfilado precisamente hacia ese punto. Hay otras posibilidades. Aquí, para no confundirse, pues hay que ver si por ahí, por ejemplo, en vez de ser Venus ese día, pues a ver por dónde sale el Sol, por si ahí fuera por donde sale el Sol, o por donde se pone en los solsticios, en el invierno. Aquí ha habido un estudio grande de salidas y puestas, tanto del Sol como de la Luna, como de Venus y tal, hasta llegar a la conclusión de más probable de que sea Venus. También podría ser, porque está muy cerca, la puesta del Sol en el solsticio de invierno, pero parece que se acerca más la de Venus, y se repite esta constante en todos estos edificios, de que miran todos al grado 55, todos ellos, ¿vale? Venus tiene que ver con Astarte, ya vimos un ejemplo al principio. Los fenicios tenían muchos templos por aquí dedicados a Astarte, y todos ellos Astarte es Venus, y por eso se supone que por eso miraban hacia allí. Hay otros templos dedicados a Astarte por aquí, en la Algaida, por ejemplo, en Sanlúcar, etc. Si se hacen más estudios y se comprueba que también miran hacia allí, pues eso podría quizá decir que estos templos también estaban dedicados a Astarte. Ya veremos. Bien, pues nada, con esto hemos dado un repaso de la antigüedad hasta la actualidad, y ahora, si nos ha explotado la cabeza, pues saldremos a ver qué podemos ver todavía en el cielo, y de eso ya se encargarán mis compañeros. Muchas gracias.